Hoy vamos a hablar de PKD. PKD. ¿Qué es el PKD? Philip K. Dick. Pero Desde Barranquilla. Para el mundo. Amigas y amigos de Estereoscopio. Hoy vamos a hablar de PKD. ¿Cómo poner bravo costeño con 3 letras? PKD. Ok, ya. Ven, en fin, apropiación cultural. A él le vamos a bloquear la entrada a la costa. Total. En cuanto se pueda. Me lo merezco. Amigas y amigos de Estereoscopio. Yo soy Rapalino. Y yo soy Daniel. Pensé que iba a decir yo soy PKD. Y yo soy PKD. Y el día de hoy Daniel me pidió, me insistió, me dijo: quiero que hagamos un video de señoros otra vez. Lo siento, necesitamos hablar de señoros en el canal. Y yo dije, bueno, vamos a hablar de quién será. ¿Quién es el más señoro de los señoros? Yo iba a decir Daniel, pero no, estamos hablando de los escritores de ciencia Sí, ficción. sí. Ahora, técnicamente también escrito. Poquito, pero escrito. Tampoco eché tierra. El más señoro de los escritores vestigiales. Usted me sentó aquí para preguntarme cosas de Philip K. Dick. A ver, ¿qué quieres saber? No, hoy vamos a hablar de unos cuentos puntuales de Philip K. Dick, pero vistos desde la costa. Por eso el capítulo de hoy se llama Philip K. Dick desde la costa. El Philip K. Dick costeño. Philip K. Dick en Barranquilla. Philip K. Dick y la mojarra. Daniel. Philip K. Dick y el suero costeño. Así se va a llamar. Por favor, que este video no se vaya a llamar Felipito K. Dick. Por favor, no. Felipito K. Dick. Por favor, no. Exactamente. El suero costeño hecho a partir de leche de ovejas eléctricas. Y suero costeño de ovejas eléctricas. Calateneos. Bueno. Ese es el título. Entonces la idea del capítulo de hoy es que Rapalino nos cuente como lo que más le ha gustado a él de Philip K. Dick. Es un autor que pues todos hemos leído, pero Rapalino ha leído con detenimiento, en extenso, con amor, y por eso él tiene unas obras que hoy quiere compartir, unos cuentos, y él va a decir, estos son mis cuentos. ¿Cuáles son mis cuentos? Sí, lo que pasa, Daniel, es que yo siento que de Philip K. Dick pues hay mucho, primero. Segundo, siento que siempre se habla de lo mismo. Y tercero, hay un producto que en lo personal, que no tengo el libro aquí, lo tengo en Barranquilla, es uno de mis favoritos de la manera en como también lo descubrí como cuentista, y es de esta antología de Minotauro que publicó, que se llama Electric Dreams, que salió... Perdón, me equivoqué. Error de mesa. Sí, yo como, le tengo la sorpresa. No es. Electric Dreams es una antología que sacan, tanto en inglés como en español lo editó Minotauro, de 12 cuentos que la productora Amazon Prime hace en una serie antológica y los dedica muy al estilo de Black Mirror, pero es que decir Black Mirror es cortarlo, porque Philip K. Dick es mucho más que el miedo a la tecnología. Entonces yo primero vi la serie, luego leí los cuentos me gustaron más, obviamente, y de esos 12 cuentos quiero hablarles hoy, como de, si en algún momento les sale la pregunta en quién quiere ser millonario, de cuáles son los 5 cuentos de Carlos Rapalino favoritos de Philip K. Dick, tienen que tener ahí este video fresquito. ¿Usted tiene como en la mente de cuál cree que yo puedo decir de Philip K. Dick? ¿Usted conoce cuentos? Yo conozco algunos cuentos de Philip K. Dick, obviamente podemos recordarlo todo por ustedes, como pues el clásico que todos hemos leído, pues todos los que están acá, pero pues los que están acá son bastante oscuros, o sea, no son como los... Es una cosa, creo que es autopublicado y todo el verano libro de... Creo que era lo que a Philip K. Dick no le publicaba. Entonces está lleno de cuentos bien raros que yo nunca he escuchado nombrar. No, el resto sí ya son más o cuento largo o novela. Porque pues sí, obviamente obvio que sigue siendo y seguirá siendo mi libro favorito forever and ever. Arranquemos con mi top 5 de cuentos. Lo voy a decir como en el orden de los que me acuerdo. Primero que me gustaría mencionar es uno que se llama... ¿Cómo se traduce de commute? ¿Cómo es La flota chida después del Transmilenio. Eso. En español... El commute es... Pero... El lugarcito en donde uno recarga la tarjeta de tu llave para ir de un punto a otro en el Transmilenio. ¿De qué va este cuento? Así como para que vayan deleitándose el paladar. Resulta que hay un hombre que se dedica a vender tiquetes de tren, precisamente de metro. A los transeúntes que van y vienen. Ese es el trabajo del man. Un día llega un man y le pregunta: señor, yo voy para el pueblito tal, ¿qué etiquete me vende? Y él dice: a ver, espérame, oiga, pero ese pueblo no existe. Y cuando él se voltea, la persona desaparece. Eso le pasa 3 veces cuando la persona llega a preguntarle, y es la misma persona que llega en diferentes días a preguntarle por un destino que no existe o que por lo menos no está regulado en el sistema de metro de la persona. Y eso pasó en La Dimensión Desconocida también. Es que sí, o sea,
decir que Philip K. Dick es Black Mirror, no. Acá hay paranoia, acá hay la dimensión desconocida, acá hay muchas cosas bacanas en donde yo siento que no se habla lo suficiente. Esta serie yo siento que pasó de agache y por eso es que yo quiero que mencionemos los cuentos. Entonces, ese es el primero. La verdad me gusta, me gusta mucho y es cuando todo el mundo me pregunta cómo empiezo a leer a Philip K. Dick, cómo sé si me va a gustar, vea, le hace ese cuento. Si le gusta, es su autor de aquí en adelante. De ahí, ¿cuál más? Hay un cuento que se llama Lo Ahorcado, que probablemente es mi cuento favorito, así como el que yo llevo dentro porque lo leí en una época bastante ad hoc a lo que trata. El cuento va de una persona que una vez sale al parque de su barrio y encuentra a un man que está ahorcado. Y él dice como, está ahorcado. Ey, ¿ustedes están viendo que ese man está ahorcado? Sí, pero ¿qué? Déjela azar, ¿qué? Pero mire, ¿quién puso ese man ahí? ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Ese man está mórbido, ese man ya, ese cadáver, ¿qué? Y el mundo, sí, pero no moleste, yo estoy trabajando acá. Y todo se empieza a crear a partir de esta paranoia, en donde el hombre es el único que parece azararse, preocuparse, mortificarse porque hay un sujeto colgado del cuello y con un saco encima en el parque. De aquí para adelante empieza un tema con invasiones extraterrestres y con otras cositas, pero a mí me pegó durísimo este cuento porque yo lo leí cuando estalló toda la ola de la desaparición de los líderes sociales aquí en Colombia, cuando empezó en la parte final del gobierno de Juan Manuel Santos. Yo sentía que en Colombia se sentía un poquito así y era el tema de, uno puede decir esto de cualquier parte de Latinoamérica, pero yo me remito acá a Colombia y pasan cosas tan tétricas que uno dice el primer día como, ¿qué? ¿Eso pasó? Y al día siguiente ya se volvió paisaje, pero no porque queramos, sino porque ya pasó otra cosa y ya nos vemos obligados a olvidar la que pasó en el anterior. Es un cuento que a mí desde la ciencia ficción me hizo cuestionar, me hizo interpelar la realidad colombiana y la realidad que tenemos todos los latinoamericanos. Así que ese sí es mi segundo cuento recomendado. Bueno, ¿cuál es el siguiente libro? El cuento, historia. Relato. Relato, porque es Philip K. Dick. Y Philip K. Dick no hace cuentos, hace relatos. Acuérdense que Philip K. Dick recibió el premio. Rodrigo Bastidas piensa que debieron haberle dado el Nobel, que es un premio que da Estereoscopio, en el capítulo que hicimos ya hace 3 añitos de Philip K. Dick, que se los voy a dejar acá abajo en la descripción. Ese premio se lo pelean Philip K. Dick, Mark Fisher. Bueno, mi tercer cuento se llama Foster estás muerto. Yo les estoy hablando de los cuentos y no necesariamente así se llaman los capítulos en la serie. Tienen que irse a Wikipedia y la Wikipedia les hace una tablita en Excel y que dice, este cuento se adaptó con este nombre y tiene estos personajes, entonces para que hagan y no necesariamente la trama es la misma, la trama la cambian un poquito en los capítulos, por eso los cuentos me gustaron más. Son adaptaciones libres que llaman. Eso, se tomaron las licencias. Que es algo que le gustaba mucho a Philip K. Dick, que tomaran su obra e hicieran algo totalmente diferente. O sea, era algo que a él lo emocionaba mucho, lo hizo feliz, nunca lo hizo entrar en depresión, ese tipo de cosas. ¿Vieron lo que hacen las malditas corporaciones? Toman tus ideas y las drenan como sanguijuelas hasta que se adueñan de la última gota de médula de tus huesos. El tercero se llama Foster estás muerto y este es muy de la época en la que se escribió. ¿Por qué? Porque estábamos en plena era de la Guerra Fría, en donde había pánico tanto del lado norteamericano, pues hablemos del lado norteamericano, obviamente del lado ruso también, pero del lado norteamericano había mucha paranoia, había susto, había miedo, había temor en las calles porque se podía caer una bomba en cualquier momento. Resulta que fue así como cuando entramos en la pandemia y se acabaron los papeles higiénicos en los de uno. Acá fue que la gente empezó a obsesionarse con comprar protecciones para las casas de una posible bomba nuclear que pudiera caer. Entonces, ¿de qué va la historia? La historia va de un niño que en la escuela le hacen bullying porque todos sus compañeros ya tienen búnkers para resguardarse en caso de que caiga la bomba, pero el niño no tiene porque los papás no tienen plata para... O sea, este es el bullying del juguete a lo Kiko con el chavo. Pero es con protección contra las bombas. Entonces, el niño se la monta a los papás y les dice, papá, ¿cuándo es que me vas a comprar esto para que me dejen de hacer bullying en el colegio? No, mijo, pero ¿cómo así? El niño insiste, hasta que los papás se endeudan, compran ese búnker, lo adaptan en la casa, y ahí es donde entra el cuento de esta idea que a mí me parece muy bonita, que no necesariamente es de la ciencia ficción, sino de la literatura en general, que uno la puede ver en Esperando a los bárbaros, en El desierto de los tártaros, que es el miedo a que pase algo, pero que nunca
nunca pasa. ¿Y cuál es el objetivo de tener una protección y un resguardo si es algo que no ha ocurrido? Es más el temor a la idea de que pase ese algo a que el propio algo ocurra. Entonces, Philip K. Dick juega con la psicología de toda la familia diciendo, bueno, y estamos pagando esto todos los meses y cuando ahora necesitamos que caiga la bomba para que esa vaina así justifique el gasto que hicimos. Y no cae. Y es esa psicología de lo que va a pasar o lo que debería pasar pero no ocurre. Y uno siempre está como en el borde del asiento de como, ahora sí. No les voy a contar en qué termina, pero el cuento me parece muy bacano. Ahora viene el cuarto. Philip K. Dick tratando de escribir un cuento de cuando nosotros veíamos Escalofríos en Fox Kids. Está a punto de llevarse un susto. Philip K. Dick tiene como este repertorio de historias adolescentes en el que tú podrías decir, listo, son historias para chicuelos y tal, no sé qué, pero igual él le mete como su grado de paranoia y de locura. Tenemos El Padre Cosa, que es este cuento en donde tenemos a un niño que se sospecha que a su papá se lo cambiaron. ¿Por qué se lo cambiaron? Se lo cambiaron por alguien de izquierda. No, mentira. Se lo cambiaron por... Es como una especie de body snatcher. Aquí Philip K. Dick toma el concepto como de los body snatchers, que es estos seres para la gente nueva que nos ve. Imagínate ya, ¿cuántos años tienen los body snatchers en el... Bueno, no sé. No, en el cine no muchos, por ahí unos 60. Que es más o menos la época en la que PKD estaba escribiendo estas historias. Correcto. Entonces tampoco... No es mucho tiempo. El tema de las películas es sujetos que son reemplazados por réplicas de ellos mismos, pero que vienen de un origen, se puede decir, alienígena un poquito, pero que son idénticos a ti. Eso en su momento pues fue todo este O sea, tema. pero la idea del body snatcher es que se le meta uno dentro del cuerpo. Sí. Porque si no, el primer reemplazo en el cine es María en Metrópolis. Correcto. Sí. Y eso ya tiene 100 años. Pam. Imagínate, Daniel la bien estrenó. Entonces, tenemos la idea de los body snatcher llevado a el tema familiar en donde el niño sospecha de a mi papá me lo cambiaron. Entonces esta paranoia de que, como toda historia de Philip K. Dick, uno no sabe si el narrador es confiable o no, porque es un niño que se asoma y ve al papá escarbando en el patio de la casa y escondiendo algo, y entonces el papá se da cuenta que el niño lo vio y empieza a perseguirlo por toda la casa, pero lo está llamando así como de, hijo, ven, quiero hablar contigo y tal, y el niño escapando, y se siente un poquito a cuando yo recién empecé a explorar los géneros de la fantasía y de la ciencia ficción y del terror, sobre todo con Escalofríos, porque el corte del cuento es bastante adolescente. Incluso en el capítulo lo que hace el niño es publicar un blog y hace como que conecta a todos sus amigos para que le ayuden a descubrir si el papá sí se lo cambiaron o no. Acá no tiene nada que ver con la idea original de los body snatchers, que era la izquierda está entrando en los Estados Unidos, necesitamos el macartismo. Acá más es mi familia no es lo que era. Mi vieja familia no es lo que era. Ese me gustó mucho. Y cerramos con lo que es mi cuento, el que mejor el top, dicho, el favorito, sí, completamente. O sea, además, si algún día quieren darle un regalo a Rapalino, una antología donde esté este cuento. Eso. Y la venden en Mirabilia. Es el cuento más largo de toda esta antología, que se llama Autofac. Autofac es un cuento que nos sitúa en un futuro post-apocalíptico en donde ya hubo guerras tras guerras entre personas contra otras personas de diferentes lugares del mundo. Y resulta que la guerra se escaló tanto que lo que pasa es que la inteligencia artificial que había creado la humanidad, que se llama la Autofac, o en inglés se llama Autofab, ahorita no recuerdo cuál es en español y cuál es en inglés, porque es Autofactory, Autofabric. Sí, es algo así. Es como una máquina que produce todo. Esta inteligencia, esta máquina inteligente, media el conflicto y empieza a usar los humanos, no usarlos, a cuidarlos como si ella fuera la niñera y como si los humanos necesitáramos ser salvados por alguien más. Eso está bacanísimo, bien, de alguna manera. Elon Musk estaría de acuerdo con eso. Pero llega un momento en que los conflictos se acaban y la máquina sigue así con el tema de, mijo, ¿qué le traigo? ¿Qué necesita? Venga, no sé qué. Ellos no quieren, esta población, el grupo protagonista del cuento, ya no quiere seguir siendo cuidados, sino quieren ser sujetos libres nuevamente como lo fuimos alguna vez. ¿Lo hemos sido alguna vez? Una muy buena pregunta. Yo sí. ¿Sí, compañero? Sí, totalmente. Usted es libre ahorita entre lunes y viernes. No, martes, jueves y miércoles no, porque trabaja. Usted no es libre de su trabajo. Sí, en mi versión de La langosta se ha posado, sí. Acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos una población que necesita derrotar una máquina que ellos mismos crearon con todas las variaciones de respuestas, tanto de
de acciones como de palabras a la que no se le puede decir que no. Entonces ellos les traen productos a la humanidad y ya no quieren seguir comiendo esa leche, huevos, pan prefabricado por una máquina, porque ellos quieren volver a ser ellos mismos. Y aquí es la vaina más bacana y es probablemente el gag más chévere que tiene Philip K. Dick en todo el internet, y es derrotar a la máquina a través de la lengua. Entonces ellos idean un plan y estas son las 5 respuestas que le puedes dar a la máquina para que te dé lo que tú necesitas. Entonces ellos inventan una sexta respuesta con palabras que no existen, y de ahí es donde nace la expresión que es mi usuario en Twitter, que se llama "the milk is pizzled", o la leche está pisleada. Eso no tiene ningún sentido, y cuando se lo dicen a la máquina entra en shock y dice: no entiendo lo que me estás diciendo, déjame y recalibro todos mis circuitos y todos mis algoritmos para ver qué es lo que me estás diciendo. Y por el lado de la lengua empiezan a derrotar esta máquina, que yo siento que es como una crítica a los regímenes totalitarios que nos quieren hacer todo por nosotros. Entonces hay un mensaje muy bacano en este cuento, y es que a través del lenguaje se pueden lograr estas victorias sociales y políticas, y es como el cuento de Philip K. Dick, que yo siento que es completo, es el cuento más largo de lejos, y la idea y todo como cierra es como muy bacano. Entonces esas son mis 5 cuentos. Ya lo escucharon, estos son los 5 cuentos de PKD. PKD desde Barranquilla. De verdad, espero que les haya gustado muchísimo el capítulo de hoy. Si les gustó, y por favor, si les gusta todas las cosas que ha leído Rapalino, denle like, toquen la campanita, no se les olvide suscribirse, que suscribirse es importante. O sea, primero se suscriben, luego la campanita, no campanita suscripción. Y no se les olvide seguirnos en Instagram, seguirnos en Twitter, seguirnos en Twitter me pueden seguir a mí. Sí, en TikTok. Seguirlo en Twitter, pero nos pueden seguir en TikTok, tenemos el Instagram y tenemos el Spotify, que es donde colocamos la versión de audio de todos los episodios que hacemos. Entonces, síganos, y hoy no les tenemos saludos porque ustedes no comentan. Pueden checar, escriban ahí abajo, aunque sea, digan como, no, a mí no me parece que hablen de Philip K. Dick, que es un señoro. Sí, es válido, es válido, de lo cual estoy de acuerdo, pero sí, es como de esas cosas que uno definitivamente no puede dejar de leer. Dígame, a ver, usted, si usted tuviera que recomendarle a Philip K. Dick a alguien, ¿qué le recomendaría? Sí, una sola cosita. Ubik es pues lo principal, o sea, Ubik, Fluyen mis lágrimas, dijo el policía, es una también de mis novelas favoritas que adoro. El ojo en el cielo es una novela que me ha acompañado toda la vida. O sea, yo no he leído mucho de los cuentos de Philip K. Dick, pero las novelas sí son lo mío. O sea, de Ojo en el cielo tenemos video en estereoscopio. De El ojo en el cielo tenemos video en estereoscopio, que fue la vez que Rodrigo y yo tratamos de cantar la canción I am the sky. Sí. De Rodrigo Bastidas Project. Exacto. Toda la vida he estado como mucho más cerca de las novelas de Philip K. Dick que de los cuentos. Como cuentista, justamente así por estereoscopio que me acerqué al de Total Recall. Lo podemos recordarlo no todo por usted. Al por mayor. Huxley. Al por mayor y al de tal. No, al por mayor. Qué buen cuento. Igual es un cuentazo. Y sí. son 2 hojitas. Eso es nada. Ese cuento es... Pero es perfecto. Y vean la película. Pero vean la de Verhoeven. No vean la horrible esa que hizo. Creo que fue Abrams.